buenos días, alumnos. Soy la docente María Marta Sánchez y vamos a dar comienzo a la clase de estrategias de intervención pedagógica. Para comenzar, vamos a realizar una actividad, como dice la consigna, a partir de las ilustraciones, como podemos ver, un candado, una llave y un foco que representa la creatividad. Deberán escribir palabras o conceptos acordes o que se relacionan con cada ilustración. Por ejemplo, en el caso de candado, ¿qué palabra se le puede ocurrir afín? Yo pondría cerrojo. En el caso de una llave, podría decir algo que se relacione, que sirve para abrir puertas. En el caso de la creatividad, se me viene a la mente la palabra libertad. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Es sacar la conclusión de que a medida que vamos creciendo dejamos de ser niños para convertirnos en personas jóvenes adultas. Nuestra mente comienza a ser prisionera de prejuicios y de trabas, las cuales no nos deja trabajar en forma creativa. Y para un docente la creatividad es más que un tesoro que debe cultivar, sobre todo, por ejemplo, en este contexto de pandemia. Un docente que no es creativo no puede llegar a sus alumnos. Así que le dejo la inquietud para que completen en sus carpetas la primera actividad. Y vamos al desarrollo de esta clase. Antes, para no olvidarme, en la primera parte de la clase utilizamos una estrategia que son las ilustraciones. Como verán, las ilustraciones lo que hace es focalizar la atención del estudiante. Son muy versátiles porque se pueden utilizar en los 3 momentos de la clase. Acá se utilizó al inicio. Para comenzar a desarrollar el tema, como les decía, la estrategia seleccionada es la técnica para la formulación de preguntas. Pero para eso vamos a tener que comenzar. ¿Y qué mejor que comenzar por el principio? ¿Qué es una pregunta? Porque las preguntas las utilizamos todos los días, en cualquier ámbito, pero si vamos al diccionario podemos saber la definición correcta. Es una interpelación que se realiza con la intención de obtener una información. Eso es una pregunta. Es decir, que se espera una respuesta que incluya los datos que quiero conocer. En este caso, el docente hace una pregunta, quiere conocer acerca de algo o de un tema y pregunta a sus estudiantes. Como verán, las preguntas, decíamos, es una práctica muy habitual, pero que no siempre la realizamos de manera correcta, porque hay que ver qué tipos de preguntas se hacen para saber qué tipo de respuesta va a dar el receptor. Podemos comenzar con la primera clasificación, o la primera clasificación de los tipos de preguntas, en forma general. Tenemos preguntas de conocimiento que tienen como propósito descubrir hechos, ¿sí? Cuando quiero descubrir algo, realizo preguntas de conocimiento. Preguntas de razonamiento. Lo que persiguen es que el alumno, en este caso, interrelacione conceptos, ¿sí?, aprendidos. Y por último tengo las preguntas problema, que van a enfrentar un fenómeno y lo que van a realizar es, va a adoptar una actitud productiva, es decir, un razonamiento sistemático para resolver ese problema. Eso en primera instancia. Pero para ver algunos tips más sobre preguntas, vamos a ver lo que es importante. Y una de las cuestiones importantes es poder o saber formular cuidadosamente las preguntas. Otra es evitar
las preguntas en cadena, que son preguntas continuadas que dan respuesta a la pregunta que sigue, ¿sí? Pero no termina de responderse en forma completa. Otra cosa a tener en cuenta son las condiciones que debo tener como docente en este caso a la hora de formular preguntas. Y una es que estimula al alumno al razonamiento, al pensamiento, a la creatividad y no a la mera repetición, no a un aprendizaje memorístico, sino más bien significativo. El otro es que debe estar dirigida de forma precisa, de forma que los alumnos no tengan confusión a la hora de responder. Porque quizás el alumno conoce la respuesta, pero la pregunta no es clara y responde mal. Entonces, por ejemplo, si es una pregunta evaluativa, digamos que no se contabiliza como bien respondida. Vamos a ver qué objetivos persigue esta estrategia de formulación de preguntas. Vamos a ver algunos. O sea, los objetivos vamos a necesitar que el alumno logre, por ejemplo, que las respuestas sean de manera orientadora, de poder recordar, ¿sí? Y, digamos, cualquier tema de estudio. Otra es limitar el criterio de las respuestas sean cortas y concisas y que no se vayan por las ramas, ¿sí? Exponer ideas y conceptos a través de un abanico grande de respuestas, eso sería en el caso más bien de preguntas, digamos, divergentes, y construir respuestas creativas, como hoy hablábamos de la creatividad, para que el docente pueda conocer un poco la opinión del alumno. Eso con respecto a preguntas evaluativas. Ahora vamos a esa clasificación. Según Gallagher, las preguntas pueden ser preguntas convergentes, divergentes y evaluativas. En este mapa conceptual, otra estrategia de intervención pedagógica es el mapa conceptual, pueden dar la clasificación, como les decía, en convergentes, divergentes en el otro extremo y evaluativas. Las preguntas convergentes son respuestas cortas, ¿sí? Concisas, y tienen un bajo nivel de pensamiento, es decir, que no hay mucho razonamiento por parte del alumno en este caso. Las divergentes son todo lo contrario, son respuestas variadas, completas, un poco más extensas, y acá sí el nivel de razonamiento es elevado porque tiene que construir una respuesta. Por ejemplo, se podría dar en grupos reducidos de una clase después de ver un video. Y en el medio, una pregunta evaluativa que es una divergente, pero con el plus que tiene los criterios de evaluación, que van a ser, digamos, de alguna forma dados al principio de la evaluación por el docente, establecido por el docente y entendido por el alumno. ¿En qué momento se puede aplicar esta estrategia de formulación de preguntas? En los tres momentos. Por ejemplo, al inicio de la clase, cuando quiero comenzar, focalizar la atención del estudiante, realizo preguntas de tipo convergente y rompo un poco el estereotipo de una clase tradicional. En el desarrollo se puede utilizar preguntas de tipo divergente en un debate, después de ver un video, de alguna exposición, para conocer la opinión, la idea que los alumnos construyeron a partir de lo que vieron o escucharon. Y en el final, cuando quiero, por ejemplo, evaluar, en este caso, al finalizar esta clase, vamos a realizar un formulario de evaluación de forma digital con la herramienta del Google Drive, ¿sí? Entonces yo ya estaría aplicando, en este caso, al finalizar esta estrategia también. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la estrategia de la técnica de formulación de preguntas? Vamos a ver
algunas. Por ejemplo, en las preguntas convergentes me va a demostrar un conocimiento específico, seleccionado, ¿sí?, que tiene el alumno acerca de un tema que yo pregunto. Otra va a incentivar a dar respuestas evaluativas a las preguntas que se le hacen. Es decir, que va a evaluar, va a razonar, va a construir una respuesta con respecto a lo que el docente pregunta, correspondería a una pregunta evaluativa. Con respecto a desventaja, como decíamos, en las de preguntas convergentes el nivel de pensamiento es bajo, es decir, que no hay una construcción, un razonamiento, sino que son preguntas concisas, un sí, un no o una palabra que responde específicamente a esa pregunta. También podríamos decir que en el caso de las evaluativas es todo lo contrario. Ahí sí se puede mostrar un amplio nivel de pensamiento de parte del alumno, porque va a tener que elaborar esa respuesta. Bueno, la actividad que vamos a realizar para aplicar esta estrategia, como verán, va a consistir en dos cajas. Vamos a tener en dos cajas tarjetas de colores, ¿sí? En una caja vamos a tener la clasificación de preguntas convergentes, divergentes y evaluativas, y en la otra vamos a tener digamos, temas disciplinares o cotidianos. ¿Qué vamos a hacer? Es formular una pregunta a partir de las tarjetas que fueron seleccionadas al azar, ¿sí? Eso lo vamos a volcar para que quede un registro en un documento de Google Drive, ¿sí?, que ya va a estar previamente, van a recibir el enlace en sus correos electrónicos. Bueno, aquí hemos finalizado la clase, espero que les haya sido útil como docentes el hecho de poder formular preguntas, ya que el arte de esta formulación de preguntas es muy bueno, pero también es muy difícil al principio hasta que se aprende a hacer preguntas adecuadas. Les quiero dejar una frase que está relacionado con la primera actividad que vimos, que la dijo Albert Einstein. Eres creativo si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Para un docente ser creativo creo que es la clave de la enseñanza y de poder llegar de manera activa y eficaz al alumno. Muchas gracias.